La entrevista en el ámbito psi. Llamamos el ámbito psi, que corresponde a la psicología, al psicoanálisis y a la psiquiatría. Suele llamarse entrevista a los primeros contactos que el psicólogo, el psiquiatra o el psicoanalista tiene con la persona que solicita dicha entrevista y que puede comenzar a realizar un tratamiento. La precisión y la ambigüedad en la entrevista. El entrevistador puede utilizar dos formas de funcionar. Uno, ser lo suficientemente preciso y claro, o funcionar con ambigüedad como para permitir la mayor puesta en juego de la personalidad del entrevistado. El encuadre de la entrevista. El término encuadre es la traducción al castellano de lo que en la literatura psicoanalítica inglesa se conoce como setting, que es un término utilizado en el lenguaje cinematográfico para referirse al escenario en donde se desarrolla la acción de la película que se está filmando, o sea, ese escenario en donde funcionan los actores. Con este concepto se ha hecho una extrapolación para aplicarlo a la práctica psiquiátrica, psicoterapéutica o psicoanalítica. Entonces se dice que la sesión psicoterapéutica se desarrolla en un encuadre, o sea, en un setting determinado. Por lo tanto, lo mismo podemos decir con respecto de la entrevista. Tanto en la entrevista como en la sesión terapéutica, el profesional utiliza por razones técnicas un lenguaje que puede ser concreto y preciso o un lenguaje que puede ser ambiguo. Se utiliza lenguaje preciso cuando se comunican cosas que deben ser entendidas por el paciente de forma clara y concreta. En cambio, se utiliza un lenguaje ambiguo cuando el terapeuta necesita respuestas de contenido más profundo, referidos al funcionamiento del comportamiento del pensamiento y de la personalidad del paciente. Existe un límite en donde la ambigüedad no debe existir. Este límite se refiere a todos los factores que intervienen en el encuadre de la entrevista, como tiempo, lugar y rol técnico del profesional. El tiempo se refiere a un horario y un límite en la extensión de la entrevista. El espacio abarca el marco o el terreno ambiental en el cual se realiza la entrevista. El rol técnico significa que en ningún caso el entrevistador debe permitir ser presentado como un amigo en un encuentro fortuito. Tampoco el entrevistador debe entrar con sus reacciones ni con el relato de su vida. Tampoco entrar en relaciones comerciales o de amistad ni pretender ningún beneficio de la entrevista que no sean sus honorarios y su interés científico o profesional. Tampoco debe ser utilizada como una gratificación narcisista en la que se juega de mago con un despliegue de omnipotencia. La curiosidad debe limitarse a lo necesario para el beneficio del entrevistado. Todo lo que se sienta como reacción contratransferencial debe ser considerado como un dato de la entrevista, no debiendo responder ni actuar frente al rechazo, la rivalidad o la envidia del entrevistado. La apertura de la entrevista tampoco debe ser ambigua, pronunciando frases generales o de doble sentido. El entrevistado debe ser recibido cortésmente, pero no efusivamente. La reserva del entrevistador para con los datos que proporciona el entrevistado se halla implícita en la entrevista
y si de la misma se eleva un informe a la institución, esto debe también conocerlo el entrevistado. La interpretación o intervención del profesional. Un interrogante frecuente e importante es el de si debe interpretar en las entrevistas realizadas con fines diagnósticos. En este sentido hay posiciones muy variadas, entre las que se cuenta, por ejemplo, la de Rogers, quien no solo no interpreta, sino que tampoco pregunta, alentando al entrevistado a proseguir recurriendo a distintas técnicas. En la entrevista diagnóstica se puede o se debe interpretar, especialmente cada vez que la comunicación tienda a interrumpirse o distorsionarse. Es necesario interpretar cuando en el paciente aparece un monto de ansiedad importante. Es importante también tener en cuenta que la interpretación es una hipótesis que debe ser verificada o rectificada.